Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra y el día de hoy tenemos una gran amiga, una persona muy querida, una gran invitada, mi querida Patti Kelly. Bienvenida al podcast. Muchas gracias. Aplausos, doctor Agustín. Queridísimo doctor, muchas gracias por invitarme y aplausos porque también sigues manteniendo este espacio que me parece importantísimo. Una gran idea y sostenerlo todavía mejor. Muchísimas gracias, Patti, el gran equipo que está con nosotros, Israel y Ayudándonos toda la siempre. gente, ya sabes, han hecho posible que podamos mantener esta continuidad y que tengamos en el podcast gente con la trayectoria y conocimiento como tú. Una mujer que sabe de cine, que sabe de medios y comunicación y sobre todo este gran conocimiento de personas de tercera edad. Y a propósito de este gran conocimiento, bueno, pues, Patti, quien no la conoce, pues evidentemente ha vivido debajo de una piedra, pero es una mujer muy conocida en diversos ámbitos y ella nos ha recomendado esta vez en el podcast de Cinequiatría una película magnífica. Nos hizo una recomendación de la película La Mula. Como saben bien, en el podcast de Cinequiatría analizamos una película a partir de la perspectiva de la salud mental. Y antes de analizar al personaje principal, quería yo preguntarte, ¿qué te parece la película La Mula, Patti? Mira, me gustó mucho y te agradezco que la hayas aceptado como propuesta, porque habla del envejecimiento masculino. Eso es de lo que habla. Del envejecimiento masculino, analizando diferentes áreas, su vida afectiva, también su vida laboral, que en teoría era muy exitosa. Ujú. La relación familiar era bastante deficiente, una pareja resentida, su esposa, una hija resentida, él como no muy preocupado porque así era la vida, pero un día descubre como que el tiempo ha pasado y él no se había dado cuenta, ¿no? Entonces decide jugar un rato a ganar dinero fácil y bueno, ahí es donde empieza, ¿no? La relación familiar muy mala, su entrega a las flores era como ya muy relativa porque él cultivaba flores, ¿no? Su éxito, pues era el éxito que podía esperar cualquier hombre. Lo quería su comunidad, tenía su dinero, pero justamente la crisis del dinero, la crisis económica es la que lo hace arriesgarse en otra aventura. El dinero para muchos hombres es sinónimo de éxito y por lo tanto es muy importante. Entonces, por Completamente. eso me gustó, por eso digo que es una película que habla del envejecimiento masculino, que muy pocas veces se habla con tanta precisión como lo hizo La Mula con Clint Eastwood. Sí, que mira, Earl, que es el personaje principal, que ya adentrándome un poco, analizando la película y Sí, buscando antecedentes, pues me voy encontrando que está basado en un hecho real de un sí. artículo del New York Times que Eastwood, al estarlo viendo el artículo, llamó su atención y de ahí con quien hizo el guión de Gran Torino, otra película previa también Ajá. con un protagonismo importante en la figura masculina, como bien nos lo estás compartiendo, Patti. Él desarrolla toda esta historia de un hombre entre los 80, casi los 90 años de edad, que en un momento de su vida toma una decisión que fíjate, ya que estuve yo analizándolo y viéndolo otra vez y volviéndolo a analizar, encontré detalles que quisiera compartirte A dentro ver, del ajá. episodio. Fíjate que hay un comportamiento en él. Él, habrá que decirlo, es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, un hombre que efectivamente, como nos estás dando el contexto, dedicado y amante de las flores, tanto así que incluso uno de los lirios que él cultivó lleva su nombre, el nombre Ajá, de la exactamente. persona real, Ajá, no ajá. de Earl, que es el personaje que interpreta en esta película, Leo pero Sharp es en la película, ¿no? Leo Ajá. Sharp es el Ujú. personaje justo y es la persona de la vida real
que se posicionó como uno de los más importantes transportadores, llamémoslo así, Ujú. de esa decisión que tomó. Pero la parte que encontré, Patti, es que había antecedentes en él acerca de su conducta y su comportamiento. Él es descrito como alguien desinteresado por la familia, muy hacia afuera, de puerta hacia afuera. En algún momento la Ujú. esposa, que llega a tener contacto con ella esporádicamente durante toda la película, le decía que a ellos pues les tocó la parte más desagradable de él, ¿no? De puerta para adentro, pero que de puerta para afuera era un conquistador, un hombre muy agradable, un hombre encantador, un hombre que vivía la vida tanto que nos van enseñando en las primeras escenas que está en este concurso de por allá de años antes, 12 años antes, creo que era 2005, algo así, 2002. Ajá, ajá. Y ahí en este concurso, Patty, él cruza al lado de uno de los horticultores, de estos productores también de plantas y flores, que empezaba a incursionar en redes sociales en términos de ventas por internet. Y quería conocer tu opinión en esta primera escena, cómo la transición en cuanto a lo que él hacía de manera tradicional, porque cuando él llega a su stand, se arremolinan y se amontona la gente y él Sí. reparte lirios y flores y ve con desdén la posibilidad de que el Internet pudiera desplazar la venta directa, ¿no? ¿Qué te parece esa primera parte? Fíjate que mi respuesta se uniría a una pregunta que te quiero hacer. Tú hablas ahorita lo voy a combinar. Tú hablas de algunas conductas que este hombre, el famoso Leo Sharp ahí en la película, eh, tenía. Era sociópata porque no sentía nada por la esposa. Ay, al final la acompaña a bien morir y está con ella y le dice que... Pero era un hombre que a mí me parecería que era sociópata. Y como buen sociópata, si él no conocía las redes, no existían. O sea, yo no puedo creer en esa cosa de las redes porque yo no la conozco, ¿no? Es esa como parte de la personalidad del sociópata. Mi pregunta para ti como psiquiatra es si él tenía una personalidad sociopática. Y yo quería sorprenderte con esta reflexión y me ha sorprendido tú primero. Porque Oh, efectivamente, Patti, efectivamente yo te agradezco que lo pongas con esa claridad, porque alguien podría decir qué hombre tan tierno, qué amable, qué amoroso, qué desprendido, pero no. no, Patti, ahí estamos observando el comportamiento que, decía un buen amigo terapeuta, la sociopatía deja de ser tan agresiva y violenta porque el cuerpo cambia y porque la testosterona ya no le baja, alcanzaba. claro, claro. Y Fíjate, porque él cuando empieza a tener esta conducta antisocial, vamos a llamar, claro, pues hizo un claro. primer viaje chiquito, poquito dinero, poquito en sus estándares, ¿no? Luego otro, y luego otro, y luego otro, pero él estaba fascinado con las chicas que les ofrecían, con los lujos, estaba encantado de acercarse al poder, ¿no? Que me Claro, encantó el claro. papel que hace, ¿cómo se llama este actor nacido Andy cubano? García. Andy García. Me encanta su papel de narco, este, pero se dejó seducir, pero yo más bien siento que Leo se sentía en su medio. Claro. Pati, lo observas Él muy bien. pertenecía a ese lugar. Lástima, dirían, que lo conoció tan tarde, pero si por él hubiera sido, lo hubiera hecho antes. Porque cumple con todos los criterios que si nos ponemos a revisar, la idea de describir este tipo de personalidades es porque quienes detectan las consecuencias de una persona con estos rasgos antisociales es la familia, porque los que están afuera
Mira, Patti, que la sociopatía o la personalidad antisocial también se puede ver en las personas mayores. Eso me ha encantado porque si bien es cierto, se pueden atenuar con la edad por estos cambios que hablábamos, 40, 45 años de edad, los cambios físicos ya llevan a la persona a actuar diferente, pero qué importante, llevado a esto a la vida real, al día a Ujú. día, ¿cuántas familias estamos observando que de momento marginan un poco al papá, no lo incluyen, no lo invitan y todo mundo que está afuera dice, caramba, este hombre tan lindo, tan amoroso, tan desprendido, ¿por qué le tratan de esa manera? Pero habría que haber estado adentro los años que vivieron sumidos dentro del maltrato que la persona con rasgos antisociales hace. ¿Qué te Y parece? me parece fantástico, pero aquí también, para los fines de la salud mental, hay que recordar que estos hijos de María Morales, que son con sus cercanos unos patanes, Totalmente. agresivos, Sí, violentos, la cara pública es encantadora, totalmente. seductora, feliz, confiable. Te pueden estafar porque te dan confianza. Te juran amor y se los crees. Eh, les, no, una de las características es que no tienen empatía. Entonces, él Eso. lo veías tú que se subía en su camioneta y sí, 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 allí iba manejando feliz. Bueno, yo ya iría muerta del miedo, De muerta miedo. y este hombre justamente, cuando yo empiezo a ver el desarrollo de la película, que decía, bueno, a lo mejor era un viejito del que abusaron, y no, si se descuidaban y tuviera menos años, él hubiera abusado de los narcos, que pues, ¿cómo le decían? Abuelito y pero es todo este juego sociopático del personaje, ¿no? Y fíjate que ahí le tenía un apodo, tenía un sobrenombre, había logrado Ah, granjearse con este tipo de vida, este tipo de personajes que tienen ujú. rasgos de personalidad muy similares, le decían el Tata. Totalmente, Le- totalmente, también otros sociópatas, ¿no? y tenía esa parte, Patti, donde lo que tú estás observando es muy claro cómo las personas pueden caer presa fácil del convencimiento. Incluso te recordarás que hay varios momentos donde la sangre fría con la que él se conduce, una de ellas, cuando se hace a la orilla y quiere revisar cuál es el contenido de la carga y Ajá. se detiene detrás de él una patrulla de Sí, caminos sí, sí. y para distraer, ¿qué sangre fría? Para distraer Sí. al perro se barra las manos de una especie de crema o quién Ujú, sabe qué era lo ujú. que traía en las manos Y se lo Patty. embarra en el hocico, ¿no? Se lo embarra en el hocico al perro para distraerlo y evitar que hubiera dado con la carga. Y ahí en ese momento él se disculpa, siendo como un hombre frágil, perdone, no sabía que yo no podía agarrar al perro, una disculpa. Y en ese momento pues ya le pide seguir su camino el patrullero. Y hay una Claro. segunda escena donde se paran a comer un sándwich, cuando ya empieza él a transportar mayor carga, detienen por su aspecto latino a sus A acompañantes sus como escoltas acompañantes. y Ajá, él también, ajá. con esa sangre fría, convence a la policía, vienen conmigo, son mis trabajadores. ¿Qué te parece? Exacto. No, por eso te digo que eso solamente lo puede tener un sociópata. Una Sí, persona, digo, o en un acto de valentía un día, pero él lo buscó como un modus vivendi, vaya. Había la parte, comillas, generosa. sí, Le pagó la carrera a la nieta, compró no sé qué cosas para otras personas de la familia, acompañó, insisto, a la mujer al bien morir, ¿no? Bueno, la acompañó en claro, ese sí es momento cierto. difícil, este, pero esa generosidad yo la pondría entre comillas, Claro, y tú me contestas como psiquiatra, porque me parecería que era como me deben, mi ego, ¿no? Yo te pagué la carrera, yo te compré, yo te hice, me lo debes a mí.
que no es la generosidad de que no hay problema, resuélvelo y que nadie sepa, ¿no? Sino esta Completamente, parte Pati. de la personalidad sociópata que necesita un apapacho permanente al ego, o no sé Ser el cómo se diga en centro de psiquiatría. atención, no, claro, la Ujú. egolatría, el centro de atención, con estos rasgos narcisistas mezclados con personalidad antisocial. Y efectivamente, Pati, lo que hacía era manipular y seguir manipulando, porque contribuía para el centro de veteranos que se había Ah, quemado y sí, que él contribuye a este lugar claro. con una buena cantidad de dinero, despreocupado de lo que pudieran decir y de dónde lo podría haber sacado. A la nieta igual la manipula. Vemos varios momentos dentro de la película cómo él se aparece y dejó a la hija plantada en el altar el día de su boda Ay, porque sí, se sí, sí, ahí fue empieza la a película. Ajá. recibir un premio donde lo decías con toda claridad. Él manipula, centro de atención, todo mundo le tenía gran estima y cariño porque se conducía de una manera adecuada. Se menciona que la persona con rasgos de sociopatía le cuesta trabajo experimentar emociones, pero sabe simularlas muy bien, sabe Exacto. cómo emitirlas. Ujú. Oye, ¿y qué tanto? em, yo lo que no me queda claro, y ya esto es también pregunta para mi psiquiatra Agustín, em, ¿qué, por qué esta conducta sociopática se hace tan evidente haciendo algo tan negativo como es el convertirte en una mula, ¿no? Que era llevar droga Ah, de un lado a otro, y se había ocultado en el cultivo de flores. ¿Cómo? O sea, totalmente. por qué eso? ¿Se desarrolló tardíamente o era una personalidad reprimida y total, pues dijo, ya estoy viejo y ya, pues vámonos con lo que ¿Qué haya? más da? ¿Qué pasó allí? ¿Qué podría haber pasado clínicamente hablando, pues? Qué buena observación, Patti. Mira, y justo yo me hice la misma pregunta investigando para el episodio del día de hoy, porque dentro de las personas que han comentado y han hecho crítica acerca de esta película, hay algunos que describen que quizás estaba desarrollando un proceso de deterioro cognitivo. Parece que al Puede momento ser. que es detenido, y hay videos de la detención de Leo Sharp, que es la persona en la que se inspiró esta película, donde se le ve confundido, desorientado. De hecho, se menciona que la última entrega tardó mucho tiempo porque se perdió Sí, y exacto. porque no pudo llegar. Entonces, tu observación es muy buena. Mira, algunos deterioros cognitivos que afectan las regiones frontales, que regulan la conducta y el comportamiento y sobre todo la conducta Exacto, social, puede exacto. verse comprometido, no la memoria, porque esta va poco a poco, conforme avanza, se va a afectar, pero el juicio, la conducta, incluso, Patti, hay varios momentos donde nos enseñan un comportamiento sexual fuera un poco de rango de edad, ¿no? Como todo un campeón con Sí, ochenta y cinco de a de a dos, ¿no? dos, Sí, yo exactamente. también decía, bueno, algún truco debe tener, ¿no? Ajá. Algo ha de hacer, pero existe una modificación en la conducta sexual. Posiblemente, Patti, Ajá. los errores de juicio le llevaron a aceptar realizar un trabajo, sí, en una situación económica difícil. Tú y yo lo sabemos, tú lo has hablado muchas veces, que las oportunidades laborales van siendo menos conforme envejecemos, ¿no? Van siendo trabajos relegados, mal pagados y más. Y sabemos que es una condicionante de desesperación, de estrés, de agobio. Y como decías, en el primer viaje, pues se lo echa, ¿no? Y no sabía qué era y sale para pagar alguna que otra cuenta. Pero luego Porque con había conocimiento, tronado, acuérdate que tuvo que despedir a sus trabajadores y claro. vender su casa, ¿no?
Y ahí es donde va empezando un poco Rico, se llamaba este personaje que se acercó a él a Ujú. ofrecerle porque observó en su camioneta varias calcomanías donde él pues alardea que ha conocido un montón de estados y ni una sola multa me han hecho entonces. Y de ahí Eso, ajá. él dice, este es el candidato ideal. Pero volviendo un poco y no perderme a tu gran pregunta, efectivamente, Pati, si una persona empieza a tener un cambio de conducta y comportamiento como el que tuvo Earl en la película La Mula, donde tiene errores de juicio, donde se involucra en situaciones, oye, era veterano de guerra, sabía en qué se estaba metiendo, no Claro, era claro. una persona inocente que le escondían en botellitas de crema lo que transportaba, ¿no? Era abiertamente, ahí te va una maleta, pero muchas personas con deterioro cognitivo Eso es importante. pueden empezar con síntomas, no de memoria, pero sí de juicio y conducta social, como el que vimos en la película. Conducta antisocial. Totalmente. Fíjate que Fíjate, sí, es una gran aportación la que nos estás haciendo a las personas que nos interesa el tema de las personas mayores, porque tú dirías, mi abuelito era un delincuente, como la chica esta, ¿no? La nieta. Mi abuelito era un delincuente, mi abuelito era un narcotraficante, pero eso se dio en una etapa, como dices, muy específica, a raíz de una crisis que es muy importante, la del dinero, claro. para él como hombre, por eso yo te decía, te comentaba un poco tras bambalinas, que a mí me gustaba la película La Mula, porque hablaba de la vejez desde el punto de vista masculino, la vejez Sí. masculina la lectura de un hombre también. No es una mujer que habla, imagínate la película que hubiera hecho la esposa. No, este desgraciado nos abandonó, no llegó a la boda de nuestra hija, es un hijo de su tal por cual. Si hubiera hecho ella, pero él fue el que habló de su Sí. propio deterioro. Ese Sí, punto de vista me gusta de la mula. y porque nos enseña y no nos muestra una figura de alguien que va a expiar sus culpas, porque la ausencia de remordimiento, que es una característica clínica de la sociopatía, que las personas no sienten pena, dolor por el daño que están haciendo. La hija le había dejado de hablar durante 12 años y Sí. la nieta, lo que decíamos hace un momento, era manipulación. Quien la vea dirá qué tierno, qué lindo, trató de redimirse un poco, trató de componer las cosas. No, todo el tiempo su conducta estaba determinada por lo que obtenía a cambio, reconocimiento, cariño. Era un amor con todas las personas con las que realizaba este proceso de transportar de un estado, de un lado a otro del estado. Lo adoraban, lo querían mucho, tenían un gran amor por él y evidentemente era un hombre que con mucho carisma lograba este tipo de conducta. Puede ser que lo de las flores, pues le daba la suficiente solvencia económica y no tenía que delinquir o caer en estas conductas y no Ajá. había necesidad, porque también era centro de atención, era un hombre adulador, ¿no? Pasa en la primera exposición de flores, pasa al lado de un grupo de mujeres y les dice, señoritas, el concurso de belleza es en la parte de arriba. No, 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 Sí, sí, sí. un Un encantador, seductor. un seductor. Sí, por eso te digo que la construcción del personaje, y por decirle de alguna manera, es muy interesante porque, por un lado, está el hombre normal, comillas, que de momento por una crisis económica se convierte, hace cosas incorrectas, pero si lo analizas un poquitito más, eran conductas sociopáticas Y en una historia de vida que a lo mejor había un gran ego, a lo mejor era narciso, ¿no? Pero el paso del tiempo, el deterioro cognitivo y la opción que se le presentó hicieron que se desarrollara la película, ¿no? completamente, porque también no era discreto con estas ganancias, no, no, no era en absoluto. La Se compró esposa la le vio un brazalete, camioneta, de una todo, era, ajá.
La camioneta de marca de prestigio enorme, con un brazalete de oro que la esposa, incluso ya en los últimos momentos de vida, la Ah, esposa sí, le sí, dice, sí, por favor, dime de dónde has sacado el dinero. Y él, sí, que parece que hacía bromas o acostumbraba a hacerlas, al confesarle la verdad, ella cree que le está jugando mintiendo. una broma y le dice, nunca me lo vas a confesar. Pero él en algún momento, ¿sabes, Patti? La sociopatía, como algunos rasgos de personalidad así, a veces tratan de redimirse con la edad, pero ya la gente ya no quiere. La gente ya no quiere aceptar una disculpa más de tantos agravios, de tanto maltrato, aunque la realidad es que vemos hijos manipulados todavía, hijos adultos, Sí. manipulados por este tipo de comportamiento que si bien ya no es tan agresivo, sigue encontrando formas de manipulación. Es muy interesante y qué bueno, gracias a psiquiatría, esta idea fabulosa de poder analizar, porque cada película, porque yo creo que mucha gente se va a quedar con la idea de que, ay, viejito loco, ¿no? Viejito atrevido. Pero cuando tú hablas del deterioro cognitivo, cuando hablamos de que ese deterioro cognitivo que dices que empieza aquí en Nivel de los en la frontales, frente, pues, sí, ajá, eh, que es justo donde tenemos los límites, ¿no? Se supone. claro. Entonces, se destapa una serie de cosas que en mi sano juicio no hubiera hecho, aunque no, las decisiones mal tomadas también vienen en el paquete del deterioro cognitivo, pero también de la personalidad sociopática, ¿no? Exactamente, Patilla. Y es a veces hacer la diferencia es complicado. Evidentemente tenemos nada más un fragmento de la vida de él Claro, claro. como para sacar alguna conclusión, pero deja esta reflexión tan importante porque efectivamente ese cambio de comportamiento, porque dices muy bien, él le podemos llamar sangre fría, que también le podemos decir los estímulos que a la mayoría de las personas nos harían que el corazón se acelerara, que te parara una patrulla. Bueno, si va Sí, por ahí, tienes un foco medio fundido del auto y ves una sirenita, una luz de una patrulla y el corazón se te sale, imagínate, ¿no? Él tenía la capacidad de responder con tranquilidad, con serenidad a ese tipo de estímulos, lo cual puede ser en el contexto de una personalidad antisocial ujú. que no se ve afectada por esos estímulos o la indiferencia de un trastorno neurocognitivo. Patti, muchas personas van a llegar no a neurología, llegan a psiquiatría, porque la familia detecta comportamiento antisocial, cambios de conducta, se endeudan, beben, compran, tienen una segunda relación fuera del matrimonio y más, y cuando habían tenido una conducta intachable o un comportamiento llevadero y empiezan a desarrollarlo, eso debe llamar nuestra atención porque te platicaba, parece que en los últimos días de la vida de él ya exhibía datos francos de problemas de tipo cognitivo que, pues de alguna manera lo estábamos viendo ahí reflejado. Y queda la duda, aunque podría haber tenido las dos cosas. Ahora, fíjate, también está el punto de vista, aparte del personaje, lo que yo creo que también hay que rescatar. Las personas mayores, muy mayores como él, más de 80 años, no tienen derecho a ganarse la vida de Claro. otra manera. Yo no sé si después de los 80 tendría que dárseles un seguro, tendrían que dárseles eh, algo de apoyo porque es dramático que una persona, el final de la película, ahorita me estoy acordando, dice que lo meten a la cárcel y Sí. luego les enseña, que dice que fue real, les Ajá. enseña A a sembrar sembrar flores lirios. a todos, ¿no? A eso voy. Ese hombre que sembraba flores y que delinquió en algún momento, tenía una cosa para ganarse la vida. Y eso yo creo que es algo
que no sé si nos va a tocar a nosotros, Agustín, tú eres bastante más joven que yo, pero sí que pudiéramos pensar que una persona de 80 años pudiera, por ejemplo, yo creo que supervisaba a los reos. Ajá. A lo mejor ya no agarraba la pala, a lo mejor ya no podía agarrar, subir, bajar, pero sí puedes dirigir una serie de actividades. Claro, A porque a mí la, también, ajá, eh, fíjate, eh, Pati, a mí la eh, película lo primero que me generó fue cuántas oportunidades necesitan las personas mayores, claro. independientemente hubiera estado motivado por la personalidad, por la cognición, por lo que tú quieras, pero Ujú, fue la necesidad, fue la carencia, fue la falta de recursos. Sabemos que él vivió una vida que quizá lo llevó a tener esta condición, pero lejos ajá, de esto, la realidad deja ver con claridad la sí, falta de oportunidades, revisando acerca de las oportunidades de trabajo después de los 80 años de edad. Son muy poquitas las personas que están activamente laborando, Pati. La mayor carga laboral a partir de los 60 está entre los 60 y los 70 años de edad. y no Conforme más. va avanzando, baja considerablemente y ni siquiera son actividades que permitan que su cuerpo se mantenga de una manera digno, sin agotamiento, como los vemos empacando en un supermercado, atendiendo en una tienda de conveniencia, manejando un taxi apenas que si se puede mover. Ese tipo de realidad, no cabe duda que la película da para darnos esa reflexión tan importante de que la salud mental también está determinada por las necesidades económicas. Claro, claro, acabas de decir una frase célebre y y sobre eso se puede desarrollar increíblemente una tesis doctoral. Mis necesidades económicas determinan mucha de mi salud mental. Fíjate, yo estaba pensando, me estaba escuchándote, recordaba que en uno de mis primeros investigaciones que yo me decía, ¿cuál es el país? Cuando iba entrando al tema del envejecimiento, ¿no? Sin saber nada. ¿Cuál es el país que tiene más personas mayores en el mundo? Y entre las muchas cosas que encontré que en Suiza algunas personas, te jubilas de primera, te cobran impuestos toda la vida, que casi dejas la vida de tantos impuestos que te cobran, pero tienes salud gratuita, pero tienes algunos viajes y algunas concesiones gracias a que eres persona mayor. Y una de las cosas es que si tú quieres seguir trabajando, ven cuáles son tus Qué, capacidades, es qué bien. decir, hay una valoración de ti como persona mayor. Quiere trabajar, qué bueno, qué sabe hacer. Hay otra película que ahorita se me va el nombre, de un hombre no sé si ya la viste, que pone un restaurante y manda traer a las nonas, a las abuelas Claro. italianas, para que ellas cocinen y Ajá. les da todas las comodidades y son mujeres de 80, 90 años que su mayor aportación al mundo era la cocina. Entonces tú puedes decir, ay, pues cualquiera cocina. No, estas hacían platillos tradicionales italianos. Podríamos hacer eso en México. Claro, Podríamos Pati. hacer eso en el mundo entero para una valoración de los talentos de las personas mayores. Hay quien dice, no, Completamente. yo ya no sé hacer nada, pero claro que saben hacer, porque toda su vida hicieron cosas. Debe haber alguna persona que no lo haya hecho. Estupendos vendedores, mujeres tejedoras. Mi abuela tenía 80 años y cual araña, lo digo además con el cariño de mi gran abuela, tejía y tejía y tejía colchas, tejía vestidos, tejía, bueno, y tú dices, a los 80 años, que ya cuando se estaba quedando ciega a veces le fallaba y se iba chueca, El se iba, punto. pero seguía haciendo Claro. cosas.
Pati, ¿por qué es Entonces, la actividad que han hecho por tanto tiempo toda que la se vida. acompaña de la satisfacción y por eso la jubilación y el retiro tiene tantos riesgos para la salud mental? Fíjate que el episodio de las nonas, lo hicimos con alguien muy querido también, gran conocido tuyo, con Robinson Cuadros. Robinson estuvo con nosotros Ajá, y hicimos hermosísimo. nonas y Ajá. nos platicaba Robinson que actualmente en este restaurante hay nonas de otras nacionalidades y ahí rotan y ya no solamente son italianas, ¿no? Para que toda la gente de un lugar tan cosmopolita que es donde está este restaurante pudieran disfrutar. Pero efectivamente, creo que esta película es grandiosa en muchos sentidos. Si la ves desde esta perspectiva, que deja al descubierto reflexiones importantes. Querida Patti, ya para ir avanzando al final del episodio, Sí, quisiera claro. saber qué te deja a ti la película La Mula. A mí inicialmente me dejó conocer algunos aspectos de la vejez masculina, por lo que te explicaba hace rato, hecho de un hombre, el guionista es un varón también, basados en un hecho real. Eso fue lo primero que me sentí enriquecida. Pero después de haber hablado contigo, mi enriquecimiento es doble, porque me doy cuenta que este deterioro cognitivo no registrado correctamente ese deterioro cognitivo puede tener eh, repercusión en una persona hasta hacerle tener actividades antisociales, ¿no? Puede ser que tuviera, cada quien tenemos una historia, pero el deterioro cognitivo, así déjalo que corra por la soledad, por la sordera, por lo que tú quieras, puede causar un daño severo en las personas. Y mi segundo aprendizaje es, después de haber hablado contigo, es esto de podemos valorar a los viejos para qué sí pueden hacer, como lo hace o lo sigue haciendo Suiza. ¿Quieres trabajar? ¿Qué sabes hacer? La cocina, tejer, a lo mejor tú sabes hacer tornillos, a lo mejor otro sabe componer coches, este, ordenar las herramientas. Alguna vez un amigo muy querido me decía, este, lo vi, es arquitecto, lo vi, me invitó a una de sus obras y estábamos viendo ahí, me dice, mira, ves ese señor a ti, me dijo, a ti que te interesan los temas de mayores, me dice, mira, ese señor es el mejor, creo que era aplanador, Eh, estaba haciendo, es el mejor, no sabes qué limpio, no sabes qué bien, no sabes qué todo, pero las leyes del estado de Quintana Roo me dicen que lo tengo que correr. Le Mira, digo, ¿cómo? Dice, sí, porque tiene por edad. 60 años. Tiene 60 años y no admiten que el señor de 60 años trabaje en una construcción. Y le digo, bueno, pero dice, yo le pongo escaleras, le pongo un chalán que le ayuda para que lo ayude a bajar, para que lo ayude a subir, para lo que sea, ¿no? Lo estoy cuidando, dice, pero no tengo alma para correrlo, porque es el mejor y es un hombre que lo voy a correr y voy a desgraciar su familia y su propia historia, ¿no? Totalmente, Pati. Mira, yo me quedo también con esta gran reflexión que nos estás dando y para la gente que nos ve y nos escucha, si ha tenido contacto con alguien con los rasgos y características del personaje que analizamos el día de hoy, pues lo entendemos porque a veces su familia no le va a creer, porque los que estamos afuera no nos damos cuenta de lo que usted con su familiar ha vivido adentro y más si su Claro, familiar claro. tiene estos rasgos sociopáticos. Y también, como bien nos decía Patti, un cambio de conducta después de los 60 años de edad nos tiene que llevar a reflexionar. Puede que la persona tenía una conducta intachable y a partir de los 65, 70 empieza a tener un comportamiento completamente fuera de lo habitual. Eso debe ser motivo de atención. Y de consulta, y hay que decirlo claramente, consulta con el geriatra o con el psiquiatra, que de momento, que no estoy loco, no, pero estamos cambiando. Ahora, sabiéndolo ya, podemos eh, saber que
tenemos que pedir ayuda, ¿no? Comentar esto, Completamente. tu parte educativa de tu espacio es invaluable. Y si no ha visto esta película, que este podcast sea y este episodio con mi querida Patty Kelly sea el pretexto perfecto para que se animen a verla. Es una película muy entretenida, hay acción, hay mucha emoción y verla a través de esta óptica contigo, Patty, ha sido un gran y enorme placer. Para quien quiera saber más de ti y tener contacto contigo, dónde te ve, dónde te puede escuchar, dónde te puede seguir. Me pueden seguir en YouTube en un podcast que se llama Vejez Creativa con Patricia Kelly. Tenemos más de 800 videos, Agustín, que están relacionados con el tema de la vejez, con una óptica positiva, propositiva, optimista, con esperanza, que a No veces se lo nos la roban. pierdan, ¿eh? Es un espacio fantástico con Patty. Pues Patty, yo despido el episodio del día de hoy. Muy Síganos por bien. Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y sobre todo por el canal de YouTube de Cinequiatría. Abrazo enorme, querida Patty. Abrazo enorme para ti. Gracias, Agustín. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.